María Félix coincidió en un avión con Jorge Negrete y una frase lo alteró todo. 30.000 pies de altura. Un avión de Mexicana de Aviación cruzando las nubes sobre el Golfo de México en octubre de 1949. 48 pasajeros a bordo, la mayoría dormidos o mirando por la ventanilla sin ver nada. Un vuelo rutinario de la Ciudad de México a Mérida. 2 horas y media de trayecto. Nada extraordinario, nada memorable, nada que debiera quedar en los libros de historia. Pero en la fila 4, asiento junto a la ventanilla, estaba sentada la mujer más hermosa de México. Y 3 filas atrás, en la fila 7, asiento del pasillo, estaba sentado el hombre más famoso de México. María Félix y Jorge Negrete. En el mismo avión. A 12 metros de distancia. Sin saberlo. Lo que pasó en las siguientes 2 horas se convertiría en la historia de amor más legendaria, más trágica y más devastadora de la cultura mexicana del siglo XX. Una historia que comenzó con una frase, una sola frase dicha a 30.000 pies de altura, que alteró para siempre la vida de 2 personas, la historia del cine mexicano y la forma en que todo un país entendió el amor. No olvides suscribirte a este canal para seguir escuchando más historias como esta. Octubre de 1949. México vivía su propia versión del sueño dorado. La Segunda Guerra Mundial había terminado 4 años antes y el país experimentaba un boom económico sin precedentes. Las ciudades crecían, las fábricas producían, el peso era fuerte y el cine mexicano dominaba las pantallas de toda Latinoamérica. Era la época de oro, no solo del cine, sino de México entero. Y en la cima de ese mundo dorado, 2 nombres brillaban más que cualquier otro. María Félix y Jorge Negrete. Pero esa noche, en ese avión, ninguno de los 2 estaba en su mejor momento. Ambos cargaban heridas que el público no conocía, cicatrices que el maquillaje y la fama no podían cubrir. Y ambos estaban a punto de encontrarse en el único lugar donde no podían escapar el uno del otro, un tubo de metal suspendido entre las nubes, sin salida, sin camerinos, sin excusas. Para entender lo que pasó en ese avión, primero hay que entender quiénes eran esas 2 personas en octubre de 1949. Jorge Negrete tenía 38 años. Era el charro cantor, el ídolo de México, la voz que hacía llorar a millones. Cuando Jorge Negrete cantaba México lindo y querido, los hombres se ponían de pie y las mujeres suspiraban. Había hecho más de 40 películas. Vendía más discos que cualquier otro artista en América Latina. Era guapo como un demonio, con esa sonrisa perfecta, esos ojos oscuros que parecían contener todos los secretos del mundo, esa voz de barítono que podía llenar un estadio sin micrófono. Pero detrás de la sonrisa, Jorge Negrete estaba destrozado. Su matrimonio con Gloria Marín, su primera esposa, había terminado hacía 2 años en un escándalo público que lo dejó marcado. Gloria lo había acusado de infidelidades, de noches de borrachera, de ser un hombre completamente distinto al galán que el público adoraba. Los periódicos publicaron cada detalle. Los fans eligieron bando. La mitad de México odiaba a Jorge Negrete por haber roto el corazón de Gloria Marín. La otra mitad lo defendía ciegamente. Jorge cargaba con esa herida como una piedra en el pecho. No lo decía, no lo mostraba, pero quienes lo conocían bien sabían que el divorcio lo había cambiado. Se había vuelto más callado, más desconfiado, más amargo. Bebía más de lo que debía. Fumaba constantemente. Los amigos cercanos notaban que después de las funciones, cuando los reflectores se apagaban y los aplausos morían, Jorge se quedaba solo en su camerino mirando al espejo como si buscara al hombre que había sido antes de que todo se rompiera. Su manager, un hombre que llevaba 15 años a su lado, le dijo una noche en un bar del centro de la ciudad: Jorge, tienes que dejar ir el pasado, estás viviendo como un fantasma que canta. Jorge lo miró con ojos vacíos y respondió: tal vez eso es lo que soy, un fantasma con buena voz. Y había desarrollado una actitud defensiva hacia las mujeres famosas que lo rodeaban, una coraza de indiferencia que todos interpretaban como arrogancia pero que en realidad era terror puro. No volvería a confiar. No volvería a dar su corazón. No volvería a ser vulnerable. Eso se había jurado frente al espejo del camerino,
y hasta octubre de 1949, había cumplido esa promesa con disciplina militar. Y luego estaba María Félix. 35 años. La doña. La mujer que no se arrodillaba ante nadie. En octubre de 1949, María acababa de terminar su matrimonio con Agustín Lara, el músico más famoso de México, el hombre que le había compuesto María Bonita en la luna de miel. Un matrimonio que empezó como un cuento de hadas y terminó como una pesadilla. Lara era celoso hasta la locura. Le prohibía salir, le revisaba la correspondencia, la acusaba de engañarlo con cada actor que la miraba. Una noche, en un ataque de celos, Lara destrozó el camerino de María con sus propias manos, rompió espejos, tiró maquillaje, rasgó vestidos. María lo miró desde la puerta sin moverse, sin llorar, sin gritar. Cuando Lara terminó, jadeando, con las manos sangrando por los cristales rotos, María dijo una sola frase. Se acabó, Agustín. Y se fue. Se divorciaron en 1947, pero las consecuencias duraron años. Lara no aceptaba la separación. Le enviaba cartas, le dedicaba canciones en la radio, aparecía borracho en la puerta de su casa a las 3 de la mañana llorando y cantando María Bonita. El público sentía lástima por Lara y culpaba a María. La mujer fría, la mujer sin corazón, la mujer que destruyó al poeta más grande de México. María cargaba esa culpa injusta como una armadura. Si el mundo la iba a ver como la mujer fría, entonces sería la mujer fría. Si nadie iba a creer que ella también había sufrido, entonces no mostraría sufrimiento. Se volvió impenetrable, inaccesible, una fortaleza de maquillaje perfecto y miradas cortantes que no dejaban entrar a nadie. Esa era la situación. Dos personas rotas viajando en el mismo avión. Dos personas que habían decidido no volver a amar. Dos personas protegidas por capas y capas de fama, orgullo y dolor. Y el destino, ese guionista travieso que escribe las historias que nadie planea, los había puesto a 12 metros de distancia en un tubo de metal volando sobre las nubes. La noche del 14 de octubre de 1949. María Félix abordó primero. Llegó al aeropuerto en su limusina negra, acompañada por Lupita, su asistente de toda la vida. Vestía un traje sastre color marfil, guantes de seda, lentes oscuros aunque era de noche, y ese peinado impecable que la hacía parecer una escultura griega que hubiera decidido caminar entre los mortales. Los pasajeros que ya estaban en la sala de espera la reconocieron de inmediato. Murmullos, miradas, algún flash de cámara. María no volteó. Caminó directo al avión con la cabeza en alto, como si el pasillo fuera una alfombra roja tendida exclusivamente para ella. Se sentó en la fila 4, junto a la ventanilla. Lupita se sentó a su lado. María sacó un libro, lo abrió y construyó su muralla invisible. No estoy disponible, decía cada centímetro de su postura. No me hablen, no me miren, no existo para ustedes. Jorge Negrete llegó 15 minutos después. Venía solo. Sin asistente, sin manager, sin séquito. Solo un hombre con un sombrero de ala ancha, un traje gris oscuro y una maleta de cuero gastada. Había estado grabando en los estudios Churubusco hasta las 7 de la noche y apenas tuvo tiempo de cambiarse. Estaba cansado. Tenía ojeras que el bronceado no lograba ocultar y una tos persistente que lo molestaba desde hacía meses y que atribuía al exceso de cigarrillos. Abordó sin llamar la atención. Se sentó en la fila 7, asiento del pasillo, porque le gustaba tener espacio para sus piernas largas. Sacó un periódico, lo abrió y se escondió detrás de las noticias del día. Jorge Negrete y María Félix. En el mismo avión. 3 filas de distancia. Y ninguno sabía que el otro estaba ahí. El avión despegó a las 9:15 de la noche. La turbina rugió, el fuselaje tembló, las luces de la Ciudad de México se fueron haciendo pequeñas debajo hasta convertirse en un manto de estrellas invertidas. María cerró su libro. No estaba leyendo realmente, solo fingía. Su mente estaba en otra parte. Pensaba en la filmación que le esperaba en Mérida, una película que no le entusiasmaba, un director que no respetaba, un coprotagonista que le parecía insoportable.
Pensaba en Agustín Lara, que la semana anterior había publicado una entrevista diciendo que María Félix era incapaz de amar, que tenía el corazón de piedra, que él la había amado como a nadie y ella lo había destruido. Las palabras le habían dolido más de lo que jamás admitiría. Pensaba en su hijo Enrique, que tenía 15 años y vivía con su padre, Enrique Álvarez, el hombre que se lo había arrebatado cuando era un bebé. María no hablaba de ese dolor. Nunca. Era la herida que no tenía cicatriz porque nunca dejaba de sangrar. 3 filas atrás, Jorge Negrete también fingía leer. El periódico hablaba de política, de la sucesión presidencial, de Miguel Alemán inaugurando otra carretera. Nada le importaba. Jorge pensaba en su salud. La tos no se iba. Había visitado a un médico en secreto, sin decirle a nadie, porque Jorge Negrete no podía estar enfermo. El ídolo de México no tosía, no se cansaba, no sentía dolor. El médico le había dicho algo sobre su hígado, algo sobre análisis pendientes, algo que Jorge decidió no escuchar porque escuchar significaba enfrentar y enfrentar significaba tener miedo y Jorge Negrete no tenía miedo de nada. O eso se decía a sí mismo cada mañana frente al espejo. Fue Lupita quien lo vio primero. Se levantó para ir al baño, caminó por el pasillo y ahí estaba, 3 filas atrás. Jorge Negrete. Inconfundible. Esa mandíbula, esos hombros anchos, ese porte de hombre que sabe que el mundo lo está mirando aunque finja que no le importa. Lupita regresó a su asiento con los ojos enormes. Doña María, susurró. No va a creer quién está en este avión. María no levantó la vista de su libro. Si es un periodista, dile que estoy dormida. No es un periodista. Es Jorge Negrete. María no se movió. Su cara no cambió. Solo sus dedos se tensaron ligeramente sobre el libro, un movimiento tan pequeño que solo alguien que la conociera de toda la vida lo habría notado. Lupita lo notó. Jorge Negrete, repitió María como si estuviera probando el sabor de las palabras. Sí, señora. Fila 7. Solo. Parece cansado. María cerró el libro lentamente. Guardó silencio un momento largo. Luego dijo algo que Lupita no esperaba. Bien. Y volvió a abrir el libro. Lupita la miró confundida. Bien. ¿Eso es todo? ¿Qué más quieres que diga? Es un actor. Yo soy una actriz. Estamos en un avión. No es noticia. Pero señora, es Jorge Negrete. Sé perfectamente quién es. María pasó una página que no había leído. Lupita conocía ese tono. Significaba que por dentro estaba pasando algo que por fuera jamás se notaría. María Félix y Jorge Negrete no eran desconocidos. Se habían cruzado docenas de veces en premieres, en fiestas de la industria, en eventos de la Asociación Nacional de Actores. Pero siempre de lejos, siempre rodeados de gente, siempre con la distancia perfecta que 2 personas enormemente famosas mantienen cuando no quieren darle al mundo nada de qué hablar. Había algo más. Algo que muy pocos sabían. Años atrás, en 1943, durante la filmación de una película en los estudios Azteca, Jorge Negrete había visto a María Félix por primera vez en persona. Ella estaba cruzando el estudio, vestida de negro, caminando como si el suelo no fuera digno de sus pies. Jorge dejó de hablar a mitad de una frase. Su coprotagonista le preguntó qué pasaba. Jorge no respondió. Solo miró a María hasta que desapareció por una puerta. Esa noche, en una cena con amigos, alguien mencionó a María Félix. Jorge dijo, sin pensarlo, esa mujer o me mata o me salva. Sus amigos se rieron. Jorge no estaba bromeando. Desde entonces, cada vez que sus caminos se cruzaban, Jorge sentía algo que no podía explicar y que se negaba a explorar. No era deseo. No era admiración. Era algo más primitivo, más peligroso. Era el reconocimiento. Esa sensación de ver a alguien y saber, con certeza irracional, que esa persona es importante para tu destino. Que tu vida tiene un antes y un después de ese rostro. Jorge enterró esa sensación debajo de su orgullo, debajo de su divorcio,
debajo de su fama. No necesitaba a nadie. No quería a nadie. Y definitivamente no iba a caer rendido ante María Félix, la mujer que todo México decía que era incapaz de amar. El avión llevaba 40 minutos de vuelo cuando ocurrió lo primero. Turbulencia. El aparato se sacudió violentamente. Los pasajeros que dormían despertaron de golpe. Una mujer gritó. Las luces parpadearon. El capitán habló por el altavoz. Damas y caballeros, estamos atravesando una zona de turbulencia. Les pedimos que se abrochen los cinturones y permanezcan en sus asientos. Será breve. No fue breve. Durante 15 minutos el avión se sacudió como un juguete en manos de un niño caprichoso. Arriba, abajo, a los lados. Los compartimentos superiores se abrieron. Maletas cayeron. Un bebé lloraba sin parar. María Félix no se movió. Mantuvo el libro abierto sobre su regazo, la espalda recta, la mirada fija en la página, como si la turbulencia fuera un inconveniente menor que no merecía su atención. Pero sus nudillos estaban blancos de apretar el libro. Lupita la tomó del brazo. Señora, va a estar bien. María no respondió. Odiaba volar. Lo odiaba con una intensidad que nadie conocía. Cada vez que subía a un avión sentía que estaba entregando su vida a las manos de un extraño y María Félix no entregaba nada a nadie. Jorge Negrete, 3 filas atrás, reaccionó de manera completamente distinta. Cuando la turbulencia golpeó, dobló su periódico con calma, se abrochó el cinturón y miró a su alrededor. Vio a los pasajeros asustados, vio a la mujer gritando, vio al bebé llorando. Y entonces hizo algo que solo Jorge Negrete podía hacer. Empezó a cantar. Despacio al principio, casi en un susurro. Yo soy mexicano, mi tierra es bravía. Su voz de barítono cortó el aire como una navaja de terciopelo. La mujer que gritaba dejó de gritar. El bebé dejó de llorar. Los pasajeros lo miraron con ojos enormes. No podía ser. Jorge Negrete. Cantando en un avión. A media turbulencia. Palabra de macho, que no hay otro México más lindo y más bravo que el terruño mío. Su voz llenaba la cabina como si el avión entero fuera un teatro construido para él. Los pasajeros empezaron a sonreír. Algunos aplaudieron tímidamente. La turbulencia seguía, pero ya nadie tenía miedo. La voz de Jorge Negrete era más fuerte que cualquier temblor. Era más fuerte que la gravedad, que el viento, que el miedo. María escuchó la voz. Cerró los ojos. No por miedo, por algo completamente distinto. Esa voz. Había escuchado a Jorge Negrete en la radio cientos de veces, en películas docenas de veces, pero nunca así. Nunca en vivo, a 3 metros de distancia, sin micrófonos, sin orquesta, sin ingenieros de sonido, sin la distancia protectora de una pantalla de cine. Era solo una voz humana viajando por el aire de una cabina de avión, rebotando contra las paredes metálicas, llegando a su oído con una pureza que ninguna grabación podía capturar. Era como si alguien le hubiera puesto la mano en el pecho y le hubiera dicho respira. Sintió que algo se aflojaba dentro de ella, un nudo que llevaba años apretándose, un mecanismo de defensa que funcionaba a la perfección con todos los hombres excepto con la voz que estaba escuchando en ese momento. No era la letra de la canción ni la melodía. Era la forma en que Jorge cantaba, sin esfuerzo, sin pretensión, como si cantar fuera tan natural como respirar, como si la música le saliera del mismo lugar del que sale el latido del corazón. La turbulencia terminó. Los pasajeros aplaudieron. Jorge hizo una pequeña reverencia desde su asiento, sonrió esa sonrisa que hacía que medio país suspirara y volvió a abrir su periódico como si no hubiera pasado nada. María abrió los ojos. Su corazón latía rápido y no era por la turbulencia. Lupita la miró. Señora, ¿está bien? María no respondió. Miraba hacia adelante con una expresión que Lupita nunca le había visto. No era admiración, no era interés. Era algo más. Era sorpresa. María Félix, la mujer que nada sorprendía, acababa de ser sorprendida por un hombre que cantaba en medio de una tormenta.
Pasaron 20 minutos. María intentó volver a su libro, pero las palabras no tenían sentido. Su mente estaba 3 filas atrás. Pensaba en la voz, en la calma, en la forma en que Jorge había tomado control de la situación sin gritar, sin dar órdenes, sin exigir nada. Solo cantando. Solo siendo él. Lupita se inclinó hacia ella. Señora, ¿quiere que le traiga agua? Lo que quiero es ir al baño, dijo María. Y se levantó. Caminó por el pasillo con esa elegancia que no podía apagar ni queriendo. Cada paso era una declaración. Cada movimiento de su cuerpo era una frase completa. Pasó junto a la fila 7. Jorge levantó la vista de su periódico. Sus ojos se encontraron. Fue un instante. Medio segundo. Quizás menos. Pero en ese medio segundo, algo se transmitió entre ellos que ninguno de los dos pudo explicar después. No fue una chispa. Fue un terremoto silencioso. María siguió caminando sin detenerse. Jorge la siguió con la mirada hasta que desapareció en la parte trasera del avión. Entonces hizo algo que no había hecho en años. Sonrió. No la sonrisa profesional de las películas, no la sonrisa encantadora de las entrevistas. Una sonrisa real, involuntaria, como la de un hombre que acaba de recordar algo hermoso que creía olvidado. María se encerró en el baño diminuto del avión. Se miró al espejo. Se vio a sí misma. 35 años, hermosa todavía, más hermosa que nunca según decían todos, pero cansada. Cansada de la fama, de la soledad disfrazada de independencia, de ser la mujer fuerte que nunca necesita a nadie. Se echó agua en las muñecas. Se arregló un mechón de cabello que no estaba desarreglado. «Estás ridícula», se dijo a sí misma. Es un hombre en un avión. Es Jorge Negrete, el galán de millones. No es diferente de los demás. Pero sabía que estaba mintiendo. Había algo diferente. La voz cantando en la turbulencia. La calma. Ese medio segundo de mirada. Salió del baño decidida a no voltear. Caminó por el pasillo con la barbilla alta, la mirada al frente, la postura de una mujer que no necesita mirar a nadie. Pasó la fila 7. No volteó. Pero escuchó su voz. Buenas noches, señorita Félix. María se detuvo. No porque quisiera. Porque sus pies decidieron por ella. Volteó. Jorge la miraba desde su asiento con una expresión que no era coquetería ni admiración. Era respeto. Puro, genuino, inesperado respeto. Buenas noches, señor Negrete, respondió María. Su voz perfectamente controlada, sin una sola grieta. Buen vuelo, dijo Jorge. A pesar de la turbulencia. María lo miró un momento más del necesario. A pesar de la turbulencia, repitió. Y siguió caminando. Regresó a su asiento. Lupita le estudió con esos ojos de halcón que todo lo veían. Le habló, dijo Lupita. No era una pregunta. Me saludó. Le respondí. Es cortesía básica. Lupita no dijo nada. Solo sonrió de esa manera que volvía loca a María. Pero el avión tenía otros planes. Media hora antes de aterrizar en Mérida, el capitán habló de nuevo. Damas y caballeros, les informamos que debido a condiciones climáticas adversas en Mérida, el aeropuerto ha sido cerrado temporalmente. Nos desviaremos al aeropuerto de Veracruz donde esperaremos instrucciones. Murmullos de frustración entre los pasajeros. María cerró su libro con un golpe seco. Esto es ridículo, murmuró. Tengo una filmación mañana a las 7 de la mañana. Señora, no podemos controlar el clima. Ya lo sé, Lupita. No necesito que me expliques meteorología. El avión aterrizó en Veracruz a las 11:30 de la noche. Los pasajeros bajaron a la terminal, un edificio pequeño, mal iluminado. Oh, con bancas de madera y un ventilador de techo que no funcionaba. No había hoteles disponibles, les dijeron. Todos están llenos por las fiestas patronales.
Tendrían que esperar en la terminal hasta que Mérida abriera. Podrían ser horas. Podrían ser toda la noche. 48 pasajeros atrapados en una terminal diminuta en Veracruz, sin aire acondicionado, sin comida caliente, sin nada que hacer excepto esperar. Y entre esos 48 pasajeros, María Félix y Jorge Negrete, ahora sin la excusa de un libro o un periódico para esconderse. María se sentó en una banca en la esquina más alejada de la terminal. Lupita fue a buscar café. Los demás pasajeros, que ya habían reconocido a ambas estrellas, intentaban no mirar demasiado pero fallaban miserablemente. El aire era denso, caliente, húmedo. Olía a combustible de avión y a jazmín porque afuera, en algún jardín invisible, florecían los jazmines de octubre. María se quitó los guantes, se abanicó con su libro y trató de parecer que estar varada en un aeropuerto de provincia a medianoche era exactamente lo que había planeado para esa noche. Jorge Negrete se sentó en la banca de enfrente. No en la misma banca, no junto a ella. Enfrente. A 5 metros de distancia. Se quitó el sombrero, lo puso sobre su maleta y encendió un cigarrillo. Fumaba mirando al techo, como si las manchas de humedad fueran constelaciones dignas de estudio. Ninguno habló. Pasaron 10 minutos en silencio. 15. 20. Los demás pasajeros iban y venían, se quejaban del calor, hacían llamadas telefónicas. Un niño corría entre las bancas. Una pareja discutía en voz baja sobre si debían tomar un taxi a un hotel o esperar. Pero María y Jorge estaban en su propia burbuja de silencio, dos planetas orbitando sin tocarse, cada uno consciente de la presencia del otro como se es consciente de la gravedad, siempre ahí, invisible, imposible de ignorar. Fue Jorge quien rompió el silencio. No con una frase elegante, no con un cumplido ensayado, no con el encanto profesional que usaba en las películas. Rompió el silencio con una verdad. ¿Sabe una cosa, señorita Félix? Odio esperar. María lo miró sobre el borde de su libro. Una afirmación curiosa para un hombre que acaba de sentarse a esperar en silencio durante 20 minutos. Jorge sonrió. Es que estaba esperando el momento correcto para decir que odio esperar. La comisura de los labios de María tembló. No era una sonrisa, era el fantasma de una sonrisa, la posibilidad de una sonrisa. Hay cosas peores que esperar, dijo María. ¿Cómo qué? Como no tener a dónde ir. Jorge la miró fijamente. No como la miraban los demás hombres, evaluándola, deseándola, catalogándola. La miró como se mira a alguien que acaba de decir algo inesperadamente profundo. Tiene razón, dijo. No tener a dónde ir es peor. María cerró el libro. No conscientemente. Sus manos lo hicieron solas, como si su cuerpo hubiera decidido que ya no necesitaba esconderse detrás de él. ¿A dónde va usted, señor Negrete? A Mérida. Tengo una presentación el sábado. ¿Y usted? Filmación. Una película que no quiero hacer con un director que no respeto. Entonces, ¿por qué la hace? Porque me pagan y porque no tengo nada mejor que hacer. Vaya. Para ser la mujer más famosa de México, suena terriblemente aburrida. María lo miró cortante. Y para ser el galán más deseado de México, usted suena terriblemente solo. El silencio que siguió fue diferente al anterior. No era el silencio de dos desconocidos, era el silencio de dos personas que acababan de quitarse una máscara frente a la otra y estaban decidiendo si volver a ponérsela o no. Jorge apagó su cigarrillo. Tiene razón, dijo. Estoy terriblemente solo. ¿Quiere que le tenga lástima? No. Quiero que me cuente por qué usted también lo está. María se enderezó. Yo no estoy sola. Tengo una carrera, tengo fama, tengo más invitaciones a fiestas de las que puedo atender. Jorge la interrumpió suavemente. No le pregunté si estaba ocupada. Le pregunté si estaba sola. Hay una diferencia enorme entre las dos cosas. María abrió la boca para responder con algo cortante, algo que lo pusiera en su lugar, algo que restableciera la distancia entre ellos. Pero no le salió nada. Porque Jorge tenía razón y ella lo sabía y él sabía que ella lo sabía.
La diferencia entre estar ocupado y estar acompañado es un abismo que toda la fama del mundo no puede cruzar. María bajó la mirada. 1 segundo. 2. Cuando la levantó de nuevo, algo había cambiado en sus ojos. No era vulnerabilidad, era honestidad. La honestidad brutal de alguien que decide, en un instante, dejar de fingir. Sí, dijo María Félix. Estoy sola. Es la primera vez que se lo digo a alguien. Jorge asintió despacio. Gracias, dijo. ¿Por qué me da las gracias? Porque es la respuesta más valiente que he escuchado en mi vida. Y entonces llegó la frase. La frase que lo alteró todo. María se inclinó ligeramente hacia adelante, como si estuviera a punto de compartir un secreto que ni ella sabía que tenía. ¿Sabe qué es lo más triste de ser María Félix, señor Negrete? Dígame. Que todo el mundo cree conocerme y nadie me conoce. Todos tienen una opinión sobre mi vida, sobre mis matrimonios, sobre mi carácter. La mujer fría, la devoradora, la que tiene el corazón de piedra. Y yo me dejé creer eso. Me dejé convertir en un personaje porque era más fácil ser un personaje que ser una persona. Los personajes no sufren de verdad. Los personajes no lloran a las 3 de la mañana porque extrañan a su hijo. Los personajes no se despiertan pensando que quizás Agustín tenía razón, quizás soy incapaz de amar. Jorge se levantó de su banca. Cruzó los 5 metros que lo separaban. Se sentó junto a ella. No pidió permiso. No preguntó si podía. Simplemente se sentó, como si ese fuera el único lugar del mundo donde debía estar en ese momento. Y dijo la frase. La frase que María Félix recordaría hasta el último día de su vida. La frase que cambió todo. Jorge la miró a los ojos y dijo con esa voz que hacía temblar teatros. Agustín estaba equivocado. Usted no es incapaz de amar. Usted simplemente no ha encontrado a alguien lo suficientemente valiente para amarla como merece. Porque amarla a usted, María, requiere un hombre que no tenga miedo de quemarse. Y yo nunca le he tenido miedo al fuego. El mundo se detuvo. La terminal de Veracruz, los pasajeros, el calor, el olor a jazmín, todo desapareció. Solo quedaron 2 personas sentadas en una banca de madera a medianoche, mirándose con una intensidad que podría haber encendido los motores del avión sin combustible. María no respondió. No podía. Tenía un nudo en la garganta del tamaño de todos los años que había pasado fingiendo que no necesitaba a nadie. Tenía lágrimas detrás de los ojos que se negaban a caer porque María Félix no lloraba en público, nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia. Pero el labio inferior le temblaba. Y Jorge lo vio. Y no dijo nada. No intentó consolarla, no intentó tocarla, no intentó aprovechar el momento. Solo se quedó ahí, sentado junto a ella, en silencio, ofreciéndole lo único que María Félix necesitaba y que nadie le había dado nunca: presencia sin condiciones. Lupita regresó con 2 cafés. Se detuvo en seco cuando vio la escena. Jorge Negrete sentado junto a María. María con los ojos brillantes, casi húmedos. Una energía entre ellos que se podía sentir a 10 metros de distancia. Lupita dio media vuelta y desapareció con los cafés, porque Lupita era muchas cosas pero tonta no era ninguna. Hablaron durante 5 horas. 5 horas sin parar, sin interrupción, sin que nadie se atreviera a acercarse porque la energía que emanaba de esa banca en la esquina de la terminal era una barrera invisible que todo el mundo respetaba. Hablaron de todo. De sus carreras, de sus fracasos, de las veces que quisieron renunciar y no pudieron. Jorge le contó sobre Gloria Marín, sobre cómo el divorcio lo había dejado sintiéndose como un fraude. El hombre que cantaba sobre el amor en las películas no sabía amar en la vida real. María le contó sobre Agustín Lara, sobre los celos, sobre la noche del camerino destruido. Pero también le contó algo que nunca le había contado a nadie. Le contó sobre su hijo. Sobre Enrique, sobre cómo su primer marido se lo había quitado cuando era un bebé, sobre cómo había peleado en tribunales durante años y había perdido, sobre cómo veía a su propio hijo crecer de lejos, como una extraña, como una visitante en la vida de su propia sangre.
Jorge la escuchó sin interrumpir. Cuando María terminó, tenía los ojos secos pero la voz rota. Jorge se quedó callado un momento largo. Luego dijo algo que María no esperaba. No le voy a decir que lo siento, porque usted no necesita lástima. Le voy a decir que es la mujer más fuerte que he conocido, y que cualquier hombre que no sea capaz de ver eso no merece estar cerca de usted. María lo miró. Nadie me había dicho eso. Entonces nadie la conocía de verdad. A las 4 de la mañana, el aeropuerto estaba casi vacío. La mayoría de los pasajeros se habían quedado dormidos sobre las bancas o en el suelo. Lupita dormía 3 bancas más allá, con un ojo abierto como hacen los guardianes. María y Jorge seguían hablando. Ya no estaban sentados lado a lado. En algún momento de la noche, sin que ninguno recordara cuándo, se habían acercado. Sus hombros se tocaban. La mano de María descansaba sobre la banca, muy cerca de la mano de Jorge. Tan cerca que podían sentir el calor del otro sin tocarse. Jorge le contó sobre su infancia en Guanajuato, sobre su padre que lo obligó a estudiar ingeniería cuando él solo quería cantar. Le contó sobre la primera vez que subió a un escenario, a los 17 años, en un teatro de pueblo, con las rodillas temblando y la voz quebrada de miedo. Le contó que cantó tan mal que el público lo abucheó y que él juró en ese momento que nunca más le tendría miedo a un escenario. María le contó sobre Álamos, sobre su infancia pobre, sobre las noches sin comer, sobre su madre que le decía tú vas a ser alguien, María, tú no naciste para esta pobreza. Le contó sobre el día que llegó a la Ciudad de México con 20 años, una maleta de cartón y un hambre de mundo que no cabía en su cuerpo. Le contó que las primeras semanas durmió en el suelo de la casa de una prima, que comía una vez al día, que fue a un casting sin saber que era un casting y que cuando el director le dijo que tenía el rostro más perfecto que había visto, ella pensó que era una trampa, una mentira, otro hombre queriendo algo. A las 5 de la mañana, el cielo empezó a clarear por el este. Una línea de luz anaranjada apareció en el horizonte, visible a través de los ventanales sucios de la terminal. María la miró. Está amaneciendo, dijo. Como si el amanecer fuera una noticia que necesitara ser anunciada. Jorge miró la luz. Nunca me había dado cuenta de que los amaneceres en Veracruz son diferentes a los de la Ciudad de México, dijo. Son más lentos, más suaves, como si el sol tuviera miedo de despertar al mar. María lo miró con una expresión que Lupita, si hubiera estado despierta, habría descrito como ternura. María Félix mirando a alguien con ternura. El mundo habría pagado millones por una fotografía de ese momento. No quiero que amanezca, dijo María. Y fue lo más vulnerable que había dicho en toda su vida. Jorge la miró. Entendía lo que estaba diciendo. No era sobre el amanecer. Era sobre el momento. Sobre la burbuja. Sobre esas horas mágicas donde habían sido solo 2 personas, no 2 estrellas, no 2 leyendas, no 2 íconos. Solo María y Jorge, sentados en una banca de madera, descubriéndose como se descubre un país nuevo. El amanecer significaba que la burbuja iba a romperse. Significaba que el mundo real iba a volver con sus cámaras, sus chismes, sus expectativas, sus juicios. María volvería a ser la doña. Jorge volvería a ser el charro cantor. Y lo que había pasado esa noche quedaría como un sueño, como algo que tal vez no fue real. Jorge tomó su mano. Fue la primera vez que se tocaron. La primera vez que su piel tocó la piel de ella. María no retiró la mano. No se tensó. No lo miró con sorpresa. Solo cerró los ojos y apretó los dedos de Jorge como si fueran lo único sólido en un mundo que se estaba desvaneciendo. A las 6 de la mañana anunciaron que el aeropuerto de Mérida había reabierto. Los pasajeros empezaron a despertar, a recoger sus cosas, a formarse para reabordar. María y Jorge se soltaron las manos al mismo tiempo, como si una alarma invisible hubiera sonado. Se miraron. En los ojos de Jorge había algo que María reconoció porque ella sentía lo mismo, miedo. No miedo del avión, no miedo de la turbulencia. Miedo de lo que acababa de pasar. Miedo de lo que significaba. Miedo de que fuera real.
Señorita Félix, dijo Jorge, poniéndose de pie y volviendo al lenguaje formal como quien se pone una armadura. Ha sido una noche inolvidable. María se puso de pie. Se alisó el traje que estaba arrugado después de horas en una banca de madera. Se puso los lentes oscuros, reconstruyó la muralla invisible ladrillo por ladrillo. Igualmente, señor Negrete. Buena suerte con su presentación. Gracias. Buena suerte con su filmación. Gracias. Se miraron un momento más. Un momento que duró una eternidad comprimida en un segundo. Luego Jorge se dio vuelta y caminó hacia la puerta de embarque. María lo vio alejarse. Lupita apareció a su lado como por arte de magia. Señora, estuvieron hablando toda la noche. María se puso los guantes con movimientos precisos, mecánicos. No estuvimos hablando, Lupita. Estuvimos conociéndonos. Y hay una diferencia enorme entre las dos cosas. Lo que pasó después se convirtió en la historia más contada de la cultura mexicana. Jorge Negrete llegó a Mérida, dio su presentación, cantó como siempre, perfecto, impecable, profesional. Pero quienes lo conocían notaron algo diferente. Cantaba mirando a un punto fijo en la distancia, como si las canciones ya no fueran para el público sino para alguien que no estaba ahí. María filmó su película en Mérida durante 3 semanas. Actuó brillantemente, como siempre. Pero en los descansos se quedaba callada mirando el teléfono de la producción como si esperara una llamada que no llegaba. Porque Jorge no llamó. Durante un mes completo después de esa noche en el aeropuerto, Jorge Negrete no buscó a María Félix. No llamó, no escribió, no envió flores, no apareció en ningún lugar donde ella estuviera. Nada. Silencio absoluto. María interpretó el silencio como rechazo. Por supuesto. Era lo que siempre pasaba. Los hombres la deseaban de lejos pero no soportaban su fuerza de cerca. Jorge había visto quién era realmente y había huido. Como todos. Lupita intentó razonar con ella. Señora, tal vez está ocupado. Tal vez tiene miedo. Tal vez espera que usted lo busque primero. Yo no busco a nadie, Lupita. Si quiere verme, sabe dónde encontrarme. Pero la verdad era otra. Jorge no llamaba porque estaba aterrorizado. Aterrorizado de lo que había sentido esa noche. Aterrorizado de la intensidad, de la conexión, de la forma en que María había roto todas sus defensas con una sola confesión. Jorge Negrete, el hombre más valiente de México, el hombre que cantaba en medio de turbulencias, tenía miedo de una mujer sentada en una banca. Habló con su amigo más cercano, el actor Pedro Infante, durante una madrugada de insomnio en la cantina donde solían refugiarse cuando el mundo era demasiado. Pedro, me estoy volviendo loco. Desde esa noche en el aeropuerto no puedo dormir. Cada vez que cierro los ojos veo su cara. Cada vez que escucho una canción pienso en cómo ella cerró los ojos cuando canté en el avión. No puedo comer, no puedo concentrarme, no puedo cantar sin pensar en ella. Pedro se rió con esa risa franca que lo hacía el hombre más querido de México. Hermano, eso se llama amor. Y te pegó fuerte. No puede ser amor. Fue una noche. Hablamos en una banca de aeropuerto. No pasó nada. No la toqué. Solo hablamos. Pedro lo miró con ternura. Jorge, a veces hablar es más íntimo que cualquier otra cosa. A veces las palabras tocan más profundo que las manos. Y por la cara que traes, esa mujer te tocó el alma con palabras. ¿Y por qué no la has llamado? Porque no sé qué decirle. Hola, María, soy Jorge, el que te dijo que no le tenía miedo al fuego. Resulta que sí le tengo miedo. Mucho. Le tengo miedo a lo que sentí esa noche, le tengo miedo a lo que significaría intentar algo contigo, le tengo miedo a fracasar otra vez. Pedro dejó de reír. Se puso serio, cosa rara en él. Jorge, escúchame bien porque esto solo te lo voy a decir una vez. María Félix es la mujer más extraordinaria de este país. Y tú eres el hombre más extraordinario que conozco. Si sientes algo por ella, tienes que actuar.
porque hombres como tú y mujeres como ella no se encuentran dos veces. El destino los puso en el mismo avión. Les dio una turbulencia para que cantaras. Les dio un aeropuerto cerrado para que hablaran toda la noche. ¿Cuántas más señales necesitas? Y si la dejas ir por cobarde, vas a pasar el resto de tu vida preguntándote qué habría pasado. Y eso, hermano, es peor que cualquier rechazo. Jorge guardó silencio. 3 días después, una carta llegó a la casa de María Félix en la colonia Polanco. Sin remitente. Adentro, una sola hoja escrita a mano con letra elegante. Decía: señorita Félix, llevo un mes intentando olvidar lo que sentí esa noche en Veracruz. No puedo. Me rindo. Ceno mañana a las 9 en el Ambassadors. Si aparece, sabré que no fui el único que sintió algo. Si no aparece, entenderé y nunca más la molestaré. Suyo, J.N. María leyó la carta 3 veces. La cuarta vez, sonrió. No la sonrisa de María Félix para las cámaras. La sonrisa de María, la mujer de Álamos, la niña que soñaba con ser alguien. Lupita la encontró eligiendo vestido a las 6 de la tarde. Se probó 7 vestidos antes de elegir uno negro, sencillo, elegante. Sin joyas excesivas, sin maquillaje recargado. Quería que Jorge viera a María, no a la doña. Llegó al Ambassadors a las 9:15. 15 minutos tarde, porque María Félix nunca llegaba a tiempo. Era su manera de decir: mi tiempo vale más que el tuyo. Jorge le esperaba en una mesa al fondo. Se puso de pie cuando la vio entrar. No dijo nada. Solo la miró. Y en esa mirada estaba todo lo que la carta no había podido decir. María caminó hacia la mesa. Se sentó frente a él. Lo miró con esos ojos que habían destruido imperios y construido leyendas. Y dijo: llegué. A lo que Jorge respondió: lo sé. Llevo un mes esperándola. Esa noche cenaron durante 4 horas. No comieron casi nada. Hablaron sin parar. Cuando el restaurante cerró, caminaron por Reforma bajo las estrellas. Y todo México, que estaba dormido, no tenía idea de que su historia más grande acababa de empezar. Lo que siguió fue un romance que sacudió a México como un terremoto emocional. Cuando se supo que María Félix y Jorge Negrete estaban juntos, el país se dividió en dos con la pasión con la que México se divide para todo. La mitad celebraba. La pareja perfecta. Los dos más grandes. El rey y la reina de México finalmente juntos. Las revistas publicaban fotos de ellos en restaurantes, en premieres, caminando por Reforma. La gente los señalaba en la calle y aplaudía. Los compositores les dedicaban canciones. Los poetas les escribían versos. Un pintor desconocido hizo un mural en una pared de Coyoacán donde se veían 2 rostros mirándose, inconfundibles, con una frase debajo: cuando el amor es verdadero, el país entero lo siente. La otra mitad criticaba con la misma intensidad. Ella lo va a destruir como destruyó a Agustín Lara. Él no le conviene, es demasiado macho para una mujer así. 2 egos de ese tamaño no caben en la misma casa. Nunca va a funcionar. Las columnas de chismes publicaban predicciones de fracaso semanalmente. Apostaban sobre cuánto duraría. Inventaban peleas que nunca ocurrieron, infidelidades que nunca existieron, rupturas que nunca pasaron. María y Jorge ignoraron a todos. Durante 3 años vivieron un romance intenso, apasionado, tormentoso. Peleaban con la misma intensidad con la que se amaban. Jorge era celoso, no tanto como Lara, pero suficiente para que María le recordara constantemente que ella no le pertenecía a nadie. María era orgullosa, demasiado orgullosa para admitir que necesitaba a Jorge, aunque lo necesitaba como no había necesitado a nadie. Había noches en que discutían hasta el amanecer y mañanas en que se reconciliaban sin palabras, solo con una mirada, solo con esa conexión que había nacido en una banca de aeropuerto en Veracruz. El 18 de octubre de 1952, exactamente 3 años y 4 días después de aquella noche en el avión, María Félix y Jorge Negrete se casaron.
La boda fue en el edificio de la Asociación Nacional de Actores, de la que Jorge era presidente. Asistieron 3.000 personas. 10.000 más se agolparon afuera. Las calles estaban cerradas. La policía tuvo que intervenir. Los periódicos la llamaron la boda del siglo. Toda la prensa internacional cubrió el evento. Fotógrafos de Life, de Paris Match, de las agencias más importantes del mundo peleaban por una imagen. María usó un vestido blanco con bordados de oro, diseñado especialmente por Christian Dior, que lo envió desde París con una nota personal que decía para la mujer más hermosa del mundo, un vestido digno de su amor. Jorge usó su traje de charro más elegante, negro con botonadura de plata, con el sombrero que solo usaba en las ocasiones más importantes. Las damas de honor lloraban antes de que empezara la ceremonia. Los mariachis tocaron durante 4 horas sin parar. Pedro Infante, el padrino, tenía los ojos rojos de emoción. Agustín Lara, que no fue invitado pero que escuchó la transmisión radial desde su casa, rompió un vaso de whisky contra la pared cuando el cura pronunció las palabras "los declaro marido y mujer". Cuando se besaron, México entero suspiró. Era real. La mujer que decían que no podía amar y el hombre que decían que no sabía amar se habían encontrado. Y todo había empezado en un avión, durante una turbulencia, en una banca de aeropuerto, con una confesión de soledad y una promesa de fuego. El cura que los casó, un viejo amigo de la familia Negrete, dijo algo que se volvió profético. Que Dios los bendiga, porque su amor es tan grande que solo cabe en la eternidad. No sabía cuánta razón tenía. No sabía que la eternidad llegaría demasiado pronto. El matrimonio fue corto. 13 meses. 13 meses que María Félix describió después como los más felices y los más aterradores de su vida. Felices porque por primera vez se sentía amada de verdad. Jorge la veía. No veía a la estrella, no veía a la doña. Veía a la mujer que le había confesado su soledad en un aeropuerto de Veracruz a medianoche. Veía a María. Y eso era todo lo que ella había querido siempre. Aterradores porque Jorge estaba enfermo. La tos que arrastraba desde antes de conocerse había empeorado. Se había convertido en una presencia constante, una sombra que lo seguía a todas partes, que aparecía en medio de las canciones, que lo despertaba por las noches con espasmos que sacudían la cama entera. Los médicos diagnosticaron cirrosis hepática, una condición seria que requería tratamiento inmediato, reposo absoluto y dejar el alcohol. Jorge se negó rotundamente. No voy a pasar mis días en un hospital, le dijo a María una noche después de un ataque de tos particularmente brutal. Tengo presentaciones en Monterrey, en Guadalajara, en Los Ángeles. Tengo compromisos con el sindicato, con los actores que dependen de mí. La gente espera al charro cantor, no a un enfermo en bata de hospital mirando novelas por la ventana. María le suplicó. Fue la primera y única vez que María Félix le suplicó a alguien. Jorge, por favor. Hazlo por mí. Si no quieres hacerlo por ti, hazlo por mí. Jorge la tomó de las manos. La miró con esos ojos que ella había visto por primera vez en un avión sobre el Golfo de México. María, si me queda un año de vida, prefiero vivirlo cantando y amándote que pasarlo en una cama de hospital mirando el techo. Pero te vas a morir. Todos nos vamos a morir, María. La pregunta no es cuándo, la pregunta es cómo. Y yo quiero morirme viviendo, no esperando la muerte. María lloró. Jorge la abrazó. Fue una de las pocas veces que alguien vio llorar a María Félix. La asistente que los vio desde la puerta dijo después que parecían dos náufragos aferrados el uno al otro en medio del océano, sabiendo que el barco no iba a venir. Jorge Negrete murió el 5 de diciembre de 1953, en Los Ángeles, California, donde había viajado para una serie de presentaciones. Tenía 42 años. María estaba a su lado. Había volado desde México cuando le dijeron que Jorge había colapsado durante un ensayo. Llegó al hospital a las 11 de la noche. Jorge estaba consciente pero débil. Su voz, esa voz que llenaba estadios, era apenas un susurro. María, dijo cuando la vio entrar. ¿Viniste? Siempre, respondió ella. Siempre vendré.
Se sentó junto a su cama. Le tomó la mano. La misma mano que había tomado la suya en el aeropuerto de Veracruz 4 años atrás. Jorge la miró con una sonrisa que le costó más esfuerzo que cualquier canción. ¿Te acuerdas del avión? ¿De la turbulencia? María asintió sin poder hablar. Canté para que no tuvieras miedo. ¿Lo sabías? María negó con la cabeza. Las lágrimas caían, pero ella no hacía ningún esfuerzo por detenerlas. Siempre supe que estabas ahí, susurró Jorge. Desde que subí a ese avión. Te sentí. Y cuando canté, canté para ti. Aunque todavía no te conocía, canté para ti. Porque hay cosas que el alma sabe antes que la mente. Y mi alma te conocía. Jorge Negrete murió esa madrugada, a las 4:15 de la mañana, con la mano de María entre las suyas. El último sonido que escuchó fue su voz, porque María, en esos últimos momentos, le cantó al oído. Despacio, desafinada, con la voz rota por el llanto. Le cantó México lindo y querido, la canción que él había cantado en el avión aquella noche de turbulencia. Le cantó hasta que Jorge cerró los ojos. Le cantó hasta que la mano dejó de apretarle los dedos. Le cantó hasta que una enfermera le tocó el hombro y le dijo: señora, ya se fue. México se detuvo. Cuando la noticia llegó a las 6 de la mañana del 5 de diciembre, el país entero entró en duelo. Las radios interrumpieron su programación. Los periódicos sacaron ediciones especiales. Las tiendas cerraron. Los mercados quedaron en silencio. Jorge Negrete era más que un cantante, más que un actor. Era el alma de México convertida en hombre, la voz que le decía a todo un pueblo quién era y de dónde venía. Su cuerpo fue repatriado en un avión militar. En el aeropuerto de la Ciudad de México lo esperaban 50,000 personas. Hombres con sombreros en la mano, mujeres llorando abiertamente, niños que no entendían por qué sus padres estaban tristes pero que sentían la gravedad del momento. El cortejo fúnebre cruzó la Ciudad de México durante horas. La gente lloraba en las calles. Los mariachis tocaban sus canciones en cada esquina. Las radios transmitían su música sin interrupción. En cada ventana, en cada balcón, la gente se asomaba a ver pasar el féretro cubierto con la bandera mexicana. María caminó detrás del féretro durante todo el recorrido. Vestida de negro, sin lentes oscuros, sin esconderse. Sus ojos estaban hinchados, su rostro demacrado. No era la doña. No era la mujer indestructible. Era una viuda de 39 años que acababa de perder al único hombre que la había visto de verdad. La gente la miraba con una mezcla de dolor y respeto. La mujer que decían que no podía amar estaba destruida por el amor. Eso cambió para siempre la forma en que México veía a María Félix. Pero hay algo que casi nadie sabe. Un detalle que solo conocían 3 personas y que cambió para siempre la percepción de esa noche en el avión. 30 años después de la muerte de Jorge, en 1983, María Félix concedió una entrevista privada a un periodista de confianza. Era para un libro que nunca se publicó porque María prohibió su publicación al último momento. Pero las cintas de la entrevista sobrevivieron. En una de esas cintas, el periodista le preguntó sobre Jorge Negrete. Sobre cómo se conocieron. María guardó silencio un momento largo. Luego habló con una voz que el periodista describió después como la voz de una mujer que ha esperado 30 años para confesar algo. Todos creen que nos conocimos por casualidad en ese avión, dijo María. No fue casualidad. María explicó. 3 días antes de ese vuelo, su productora le había informado que Jorge Negrete estaría en el mismo avión a Mérida. Le preguntaron si quería cambiar de vuelo para evitar la prensa. María dijo que no. Pero no fue indiferencia. Fue decisión. María Félix sabía que Jorge Negrete estaría en ese avión y eligió estar ahí. Había más. María confesó que durante meses antes de ese vuelo, había estado pensando en Jorge Negrete. Desde una premiere en 1948 donde lo vio de lejos, cantando para un grupo pequeño después de la función. No estaba actuando, dijo María. Cantaba porque quería cantar.
Porque la música le salía del alma como el agua sale de un manantial. Y yo pensé, ese hombre es real. En un mundo de farsantes, ese hombre es real. María había investigado discretamente. Le preguntó a amigos en común sobre Jorge. Supo de su divorcio, de su dolor, de su soledad. Supo que detrás del galán había un hombre herido, un hombre bueno, un hombre que usaba las canciones para decir lo que no podía decir con palabras. Y cuando supo que estarían en el mismo avión, tomó una decisión. Voy a conocerlo, se dijo. No al charro cantor. Al hombre que canta cuando tiene miedo. El periodista le preguntó, ¿entonces todo lo que pasó esa noche fue planeado? María rió. Un sonido cálido, raro en ella. Planeado es una palabra muy fuerte. Digamos que yo puse las condiciones para que el destino hiciera su trabajo. Me senté en la fila 4, no en la fila 7. No fui yo a buscarlo, no le envié notas. Solo estuve ahí. Disponible. Accesible. Eso fue todo. Lo demás lo hizo la turbulencia y una banca en un aeropuerto de Veracruz. ¿Y la confesión? ¿Cuándo le dijo que estaba sola? María se tocó el pecho, como si el recuerdo le doliera físicamente. Eso no fue planeado. Eso fue la cosa más aterradora que he hecho en mi vida. Más aterradora que enfrentar al presidente, más aterradora que cualquier escena de cualquier película. Decirle a un hombre que estoy sola. Admitir debilidad. Abrirme. Hizo una pausa larga. Pero no tenía opción. Jorge me estaba mirando con esos ojos y sentí que si no le decía la verdad en ese momento, si le daba la versión de María Félix que le doy al mundo, lo perdería. Y yo no podía perderlo sin siquiera haberlo tenido. El periodista preguntó una última cosa. Si pudiera volver a esa noche, ¿cambiaría algo? María guardó el silencio más largo de toda la entrevista. Cuando habló, su voz era un susurro. No cambiaría nada de esa noche, dijo. Cambiaría lo que vino después. Le pediría a Jorge que fuera al médico antes. Le obligaría. Lo amarraría a una cama de hospital si fuera necesario. No me importaría que me odiara, porque al menos estaría vivo. Tuve 13 meses con él. 13 meses. Lloré más en esos 13 meses que en los 35 años anteriores, pero también fui más feliz. Y el día que murió, una parte de mí murió con él. La parte que aprendió a no tener miedo de amar. Esa parte se fue con Jorge y nunca volvió. El periodista apagó la grabadora. María se limpió los ojos con un pañuelo de seda. ¿Sabes qué es lo más cruel del amor?, preguntó sin esperar respuesta. Que te cambia para siempre. Antes de Jorge yo era fuerte porque no sentía. Después de Jorge fui fuerte porque ya sabía lo que era perder. Y no hay fortaleza más terrible que esa. Las cintas de esa entrevista permanecieron guardadas durante décadas en una caja de zapatos, olvidadas, como tantas verdades importantes que el mundo no está listo para escuchar. Cuando el periodista murió en 2010, su hijo, un profesor de historia de 55 años, encontró las grabaciones mientras vaciaba el armario de su padre. Las escuchó en su auto, estacionado frente a la casa donde había crecido, y tuvo que detenerse 3 veces porque las lágrimas no lo dejaban ver. Supo que tenía entre las manos algo invaluable. La voz de María Félix, despojada de toda máscara, de toda armadura, de toda pretensión, confesando la verdadera historia de cómo conoció al amor de su vida. No la versión oficial que había contado en 100 entrevistas. La versión real. La versión que dolía. El hijo contactó a historiadores del cine mexicano. Les hizo escuchar las cintas en una sala universitaria una tarde de lluvia. Uno de ellos, un profesor de la UNAM que había dedicado 30 años de su carrera a la época de oro, lloró sin disimulo al escuchar la confesión de María. Esto cambia todo lo que sabíamos, dijo secándose los ojos con el dorso de la mano. Siempre pensamos que fue el destino, una coincidencia, 2 estrellas que chocaron por accidente en un avión cualquiera una noche cualquiera de octubre. Pero no fue accidente. No fue coincidencia. No fue el destino jugando a los dados. María eligió.
María decidió abrir su corazón. María, la mujer que todo el mundo creía incapaz de amar, la mujer que la prensa llamaba la devoradora, la mujer del corazón de piedra, fue la que dio el primer paso. Fue la que tuvo el valor de estar vulnerable frente a un hombre que podía haberla rechazado, que podía haberla humillado, que podía haber ido a los periódicos al día siguiente contando que María Félix se le había insinuado en un aeropuerto. Fue la que arriesgó todo. Jorge puso la voz aquella noche en la turbulencia, pero María puso el corazón en aquella banca de Veracruz. Y eso es lo más extraordinario de esta historia. María Félix vivió 49 años más después de la muerte de Jorge Negrete. Se casó una vez más, con el banquero francés Alexander Berger. Pero quienes la conocían sabían que una parte de ella nunca dejó aquel avión sobre el Golfo de México. Cada octubre, sin importar dónde estuviera, en París, en Madrid, en su casa de Polanco, María hacía lo mismo. Se encerraba en su habitación, encendía una vela, servía 2 copas de tequila, una para ella y una para Jorge, ponía un disco de Jorge Negrete en el tocadiscos y escuchaba México lindo y querido con los ojos cerrados. La copa de Jorge permanecía intacta hasta la mañana siguiente, cuando María la vaciaba en el jardín. Es para que la tierra lo recuerde, decía. Lupita, la única persona que la acompañaba en ese ritual anual durante casi 5 décadas, dijo que María sonreía y lloraba al mismo tiempo durante toda la canción. Nunca entendí cómo alguien puede hacer ambas cosas, dijo Lupita años después, con la voz temblorosa de quien recuerda algo sagrado. Pero María podía. Porque estaba recordando la noche más hermosa de su vida y la pérdida más devastadora al mismo tiempo. Y esas 2 cosas estaban unidas para siempre, como 2 caras de la misma moneda, como la turbulencia y la calma, como el miedo y la valentía, como la voz de Jorge Negrete cantando en un avión y el silencio de su ausencia que duró 49 años. Cuando María Félix murió el 8 de abril de 2002, a los 88 años, la encontraron en su cama con una expresión pacífica. Sobre su mesa de noche había una fotografía de Jorge Negrete que nadie sabía que tenía. No era una foto de prensa, no era una foto de la boda. Era una foto pequeña, borrosa, tomada en el aeropuerto de Veracruz en octubre de 1949 por algún pasajero anónimo. En ella se veía una banca de madera en una terminal vacía. 2 personas sentadas juntas. No se distinguían sus rostros. Podrían haber sido cualquiera. Pero María sabía quiénes eran. Y la había guardado durante 53 años, junto a su cama, como recordatorio de la noche en que dejó de ser un personaje y empezó a ser una persona. Es curioso cómo funciona el amor. Jorge Negrete hizo cientos de películas, cantó miles de canciones, fue adorado por millones. Pero lo que el mundo recuerda es la historia de cómo conoció a María Félix. No en un set, no en una premiere, no en una fiesta glamorosa. En un avión. Durante una turbulencia. En una banca de aeropuerto. Sin maquillaje, sin guiones, sin cámaras. Solo 2 personas rotas que decidieron, en un momento de honestidad brutal, dejar de fingir. Eso es lo que hace legendaria a una historia de amor. No los grandes gestos, no las bodas del siglo, no las portadas de revistas. Lo que la hace legendaria es el momento en que 2 personas deciden ser reales la una con la otra. El momento en que dicen estoy sola, estoy solo, tengo miedo, y el otro responde no con soluciones ni con promesas vacías, sino con presencia. Con decir, yo también. Estoy aquí. No me voy a ir. María Félix y Jorge Negrete tuvieron 13 meses juntos. 13 meses de amor real en un mundo de farsas. Fue poco. Fue injusto. Fue devastadoramente corto. Pero fue más de lo que la mayoría tiene en toda una vida. Porque esos 13 meses fueron auténticos. Cada pelea, cada reconciliación, cada amanecer juntos, cada noche de insomnio, cada risa, cada lágrima fue real. No hubo guiones, no hubo ensayos, no hubo director diciéndoles cómo sentir. Solo 2 personas que se eligieron mutuamente, sabiendo que el tiempo era enemigo, sabiendo que la vida es frágil, sabiendo que el único antídoto contra la muerte es vivir con tanta intensidad que cada momento deje marca.
Y todo empezó con una frase en un aeropuerto de Veracruz a medianoche. Yo nunca le he tenido miedo al fuego. Una frase que cambió 2 vidas, que cambió la historia del cine mexicano, que cambió la forma en que todo un país entendió que el amor no es para los valientes ni para los cobardes, sino para los que están dispuestos a ser vulnerables. Para los que están dispuestos a decir tengo miedo, pero estoy aquí. Para los que están dispuestos a tomar la mano del otro aunque sepan que un día tendrán que soltarla. Para los que entienden que amar no es prometer eternidad, sino estar presente en cada segundo que el destino nos regala. La próxima vez que estés en un avión, en un aeropuerto, en una sala de espera, en un tren, en una fila del supermercado, en cualquier lugar donde el destino ponga a alguien cerca de ti, a 3 filas de distancia o a 3 metros o a 3 pasos, recuerda esta historia. Recuerda que María Félix, la mujer más fuerte de México, la mujer que enfrentó directores, presidentes y amantes tóxicos sin pestañear, encontró el amor de su vida porque decidió ser débil por un momento. Porque decidió quitarse la armadura en un aeropuerto de Veracruz a medianoche. Porque decidió decir estoy sola, 3 palabras que le costaron más que cualquier monólogo de cualquier película. Porque decidió que ser real era más importante que ser perfecta, que ser vulnerable era más valiente que ser invencible. Y recuerda que Jorge Negrete, el hombre más valiente de México, el ídolo que hacía temblar escenarios con su voz, encontró el amor de su vida porque cantó durante una turbulencia. Porque hizo algo hermoso en medio del caos, algo desinteresado, algo auténtico, algo que no buscaba impresionar a nadie sino simplemente calmar el miedo de unos extraños. Y eso atrajo a la mujer que estaba esperándolo sin saberlo, 3 filas adelante, con un libro abierto que no estaba leyendo y un corazón cerrado que estaba a punto de abrirse. Las leyendas no nacen en los escenarios ni en los sets de filmación ni en las alfombras rojas. Nacen en los momentos inesperados, en las turbulencias que nadie planeó, en las bancas de aeropuerto a medianoche donde no hay cámaras ni público ni guiones, en las frases que se dicen sin pensar pero que cambian todo para siempre. Las leyendas nacen cuando alguien se atreve a ser real en un mundo que premia la falsedad, cuando alguien se atreve a mostrar su herida en un mundo que exige perfección. ¿Alguna vez una frase te cambió la vida? ¿Alguna vez encontraste a alguien cuando menos lo esperabas y esa persona lo cambió todo? Cuéntamelo en los comentarios. Porque las leyendas nunca mueren, solo esperan ser contadas otra vez. Y las historias de amor verdadero, como la de María Félix y Jorge Negrete, no cuentan en las pantallas de cine ni en las páginas de las revistas ni en los escenarios de los teatros. Se cuentan en las turbulencias, en los silencios compartidos, en las confesiones a medianoche. Se cuentan en los momentos donde 2 personas eligen ser reales.